Los poderosos routers MikroTik y su sistema operativo Router OS ahora pueden configurarse mucho más fácil y rápido para un ambiente casero y de oficina. Y estoy hablando precisamente de los equipos denominados SOHO o Small Office Home Office. Tradicionalmente nosotros hemos visto a MikroTik como un producto orientado para ISPs de diferentes tipos, de fibra óptica, wireless, RF. Y hemos dejado, por un lado, la instalación de estos versátiles dispositivos en un ambiente más hogareño. Pero el día de hoy, 30 de abril del año 2021, MikroTik ha anunciado el lanzamiento de la aplicación MikroTik Home y podemos configurar con esta aplicación cualquier dispositivo SOHO, como por ejemplo el Map Lite. Este es un fabuloso micro router que MikroTik tiene disponible. También tenemos dispositivos como el Hub AC Lite, por ejemplo, que tiene dos bandas, 2.4 y 5 GHz. O podemos tener equipos un poco más robustos para un ambiente hogareño, como el RB2011 o el RB4011, que también es Dual Band o doble banda. Bienvenidos a Network and Software Solutions. Les saluda Wilmer Almazán, instructor MikroTik certificado y creador de la plataforma Aprende Redes Online. Les invito a suscribirse al canal para mantenerse pendientes de todas las publicaciones que realizamos periódicamente. Y como agradecimiento para toda nuestra comunidad que cada día crece y crece, ya en este momento con más de 18,000 suscriptores en la plataforma, quiero anunciar que vamos a estar subiendo por lo menos 2 videos cada semana para explorar múltiples temas relacionados con las redes y la tecnología. Si hay un tema en particular que te interesa, coméntalo aquí abajo y con mucho gusto lo vamos a tomar en consideración para una próxima emisión. Así que por ahora vamos directo, vamos a la web, vamos a explorar la MikroTik Home App. Así que me encuentro aquí frente al explorador web y en este momento vamos a ir a la página oficial MikroTik. Una vez ya en mikrotik.com podemos ir directamente a esta sección de software que está en la parte superior. Así que damos clic en software y luego tenemos mobile apps o aplicaciones móviles. Eso es precisamente lo que andamos buscando en este momento. Y vemos que MikroTik tiene dos aplicaciones. La primera, la que se denomina MikroTik App. Aquí tenemos prácticamente todas las funcionalidades que se encuentran en una aplicación que se denomina Winbox. Si son nuevos en este mundo MikroTik y su intención es configurar un router MikroTik como su router de hogar, la aplicación que necesitan es la nueva aplicación que se ha lanzado el día de hoy. Y esta es la MikroTik Home App. Así que esta va a hacer configuraciones básicas que los usuarios necesitan para su casa. Y ahora cualquier proveedor de internet podrá instalar estos poderosos routers dentro de la casa de sus clientes y ese usuario final tendrá la capacidad de poder configurar y personalizar su red inalámbrica. Asimismo, cualquier técnico de campo podrá hacer la instalación aunque no tenga un amplio recorrido o experiencia con el sistema operativo Router OS. Así que ven que acá tenemos esta nueva MikroTik Home App. Si damos clic por acá, ustedes verán que esto nos redirige a la página oficial de MikroTik. Así que esto fue anunciado el día de hoy. Pero nosotros vamos a hacer nuestra versión en español para toda nuestra comunidad, ya que ustedes merecen siempre que exploremos este tipo de temas para aprender cada día y poder hacer su labor mucho más fácil. Y para los que no son proveedores de internet, pero compraron un poderoso router MikroTik, este es el video en el que van a aprender a configurarlo de forma muy sencilla. Los requerimientos para poder configurar desde cero este dispositivo: número 1, que el dispositivo esté reseteado y de esa forma vamos a poder conectarnos a la red inalámbrica. Si el dispositivo ya tiene una red inalámbrica configurada, en ese caso ustedes deben de saber la clave para poderse conectar a la misma. Pero realmente el objetivo del video es poder configurar este equipo cuando se acaba de sacar de la caja o un equipo que está completamente reseteado. Una de las grandes ventajas de MikroTik y su sistema operativo Router OS es que todos los routers que tienen tarjeta inalámbrica tienen el mismo sistema operativo. De la misma forma en la que yo configuro este micro router,
ustedes pueden configurar cualquier equipo inalámbrico MikroTik, incluyendo los poderosos RB4011 con wireless o el Hub AC3. Para este laboratorio voy a utilizar este pequeño Map Lite. Simplemente voy a colocarle la energía y luego voy a conectar a la red inalámbrica. Y también vamos a descargar la aplicación en mi teléfono móvil para ver la configuración. Vamos a la obra. Así que simplemente conecto el cable de poder en este dispositivo. Así que ya lo tenemos. Ustedes ven que ya tenemos las luces de encendido. Vamos a esperar algunos segundos. Mientras tanto voy a ir a mi teléfono móvil. Ya me encuentro en mi dispositivo móvil en este instante, tal como ustedes ven. Y simplemente vamos a buscar la aplicación que se denomina MikroTik Home App. Así que ven que la tenemos por ahí. Y tenemos varias aplicaciones, pero la primera, MikroTik Pro, esta es la que está diseñada para funcionalidades más avanzadas, y MikroTik Home es la que está diseñada para configurar un router de manera casera y de forma sencilla. Así que vamos a ir a MikroTik Home en este momento y vamos a instalar esta aplicación en mi teléfono. Así que en este momento la aplicación está instalada, pero antes de abrirla necesito conectarme a la red inalámbrica que me está generando el nuevo dispositivo. Así que para eso vamos a ir aquí a Wireless y vamos a escanear todas las redes Wi-Fi que se encuentran aquí en esta zona. Y debe aparecerme alguna que se llame MikroTik. Así que vemos, si ven que efectivamente tenemos esta MikroTik 6B8F47, esa debe corresponder a la red inalámbrica que tiene mi Map Lite. Así que ya una vez conectado, voy a desactivar en este momento los datos para que no me desconecten de la interfaz inalámbrica. Así que en este momento ven que ya está conectado a la red inalámbrica, entonces ya puedo regresar a la aplicación MikroTik Home. Vamos a abrirla y ven que esto comienza a explorar todos los dispositivos MikroTik que se encuentran en la red. Y por ahí tenemos nuestro MikroTik Map Lite. Si ustedes están utilizando cualquier otro modelo de router, pues simplemente seleccionan, le dan tap al que les aparezca. En mi caso voy a darle tap a este que tenemos por ahí. Y luego por defecto el usuario es admin y la contraseña es vacía. Así que simplemente vamos a dar clic en conectar. Así que ven que cuando yo le doy clic en conectar, esto me manda a las configuraciones de país, la configuración regional. En mi caso voy a seleccionar Canadá, pero en su caso van a seleccionar su país de residencia. Luego voy a dar clic en Start. En Network Name voy a colocar el nombre de la red que yo quiero. Así que vamos a decir Home, MikroTik Home Test. Y luego en el password ustedes van a colocar un password. La recomendación es que sea un password complejo, combinación de mayúsculas, minúsculas, símbolos, para que no sea craqueable fácilmente. En mi caso simplemente voy a decir MikroTik 123, ya que estamos en un ambiente de laboratorio. Luego simplemente vamos a dar Next. Y luego tenemos la seguridad del router. Esta es la clave que nos va a servir para poder administrar este router. Así que ustedes van a escribir la clave que mejor les convenga. Así que en mi caso estoy digitando una clave por acá. Y luego simplemente damos Next. Ven que ya tenemos la seguridad configurada y además tenemos un password de administración del router para que solo nosotros podamos acceder a ese dispositivo. Le damos clic en Save y ven que ya dice la configuración ha sido actualizada, la red inalámbrica debe aparecer pronto. Si yo busco la red inalámbrica, por ahí debe aparecernos una red que se denomine MikroTik Home Test. Y ven que efectivamente la tenemos por ahí. Me conecto, vamos a escribir la clave configurada. Luego vamos a dar clic en conectar. Dice obteniendo una dirección IP. En breve ya lo obtiene. El siguiente paso será dar el acceso a internet al router, ya que hasta este momento todo lo que hemos realizado aún no tiene ninguna conexión hacia internet. Y para eso todos los equipos Soho utilizan por defecto el puerto número 1. Simplemente van a tomar su cable de internet, es decir, el que viene del módem de su proveedor, del router o de cualquier equipo de su proveedor, y lo van a conectar en el puerto número 1. En este Map Lite solamente hay un puerto, así que no tengo mucha elección. Simplemente lo conecto, espero unos segundos y
eso va a tomar un IP automáticamente y ya me va a dar acceso a internet. No necesito configurar absolutamente nada más. Si utilizan un equipo diferente como el Hub AC, ahí ustedes podrán ver que el puerto Ether 1 viene con una etiqueta acá que dice internet, así que es allí donde van a conectar el cable. Si en este momento yo regreso a mi teléfono y verificamos por acá, vamos a conectarnos ya con la contraseña administrativa. Así que en este caso el usuario siempre será admin y aquí vamos a colocar el password que digitamos en el wizard y luego vamos a dar clic en conectar. Y ven que ya me aparece conectado, nos aparece el modelo del equipo, nos dice que el internet está disponible, tenemos un cliente inalámbrico, el uso de CPU es de 3%, así que definitivamente esta aplicación luce muy bien. Tenemos los datos importantes que nos interesan como usuarios domésticos, como usuarios de casa u oficina. El tráfico total en nuestra red, cuántos equipos hay conectados. Si vamos a clientes podemos ver el hostname o el nombre que tiene el dispositivo y la dirección IP que se le asignó a ese equipo. Además, podemos ver el tráfico de cada uno de esos dispositivos, así que eso me parece sumamente interesante. Si vamos a More, ven que tenemos algunas funciones básicas que podemos configurar, como por ejemplo por forwarding. Así que podemos hacer una redirección de puertos desde la aplicación. Incluso podemos configurar la VPN desde este equipo. Así que esto está sumamente interesante. Vamos a cubrir estas funciones avanzadas en un próximo video. Así que los invito a suscribirse al canal. Recuerden, si tienen alguna sugerencia del tema, pueden hacerla aquí en los comentarios. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, pues denle dislike. Lo importante es tener su feedback al respecto para seguir mejorando. Y muchas gracias a todos. Ya somos más de 18,000 suscriptores. Hasta la próxima.